Hola, ¿cómo están? Vamos a intentar resolver el ejercicio número 5 del seminario número 4, que es de dinámica de fluidos, en particular este ejercicio de la ley de continuidad. Dice, una jeringa hipodérmica de radio interior 0,5 centímetros inyecta un líquido ideal a través de una aguja de medio milímetro de diámetro. El émbolo de la jeringa se mueve a una velocidad de 1 milímetro por segundo. Calcular la velocidad de salida del líquido por la aguja. Vamos a representar primero los datos que me indica el problema. Tenemos la aguja, la jeringa, hipodérmica, de radio interior 0,5 centímetros. Recuerden que el radio es la distancia desde el centro de la circunferencia hasta uno de los bordes. ¿Cómo sabemos que 0,5 centímetros son 5 milímetros? Lo vamos a ver recordando la tablita de múltiplos y submúltiplos para las diferentes unidades de medida. Y 0,5 centímetros lo vamos a ubicar de este modo. Recuerden que la parte entera, el 0, termina en la unidad de medida que indica el dato, 0,5 centímetros. Y a partir de acá, la coma la voy a correr para donde yo desee. En este caso la vamos a correr hasta milímetros. Entonces la coma que está aquí, la corro aquí y esta coma desaparece. Entonces me quedan 5 milímetros. ¿Por qué lo pasamos a milímetros? Dado que en la consigna no me piden la unidad de medida para la respuesta, voy a estudiar, a elegir qué unidad de medida me conviene trabajar. Tenemos un dato que está en centímetros, el otro dato está en milímetros y la velocidad, el otro dato también está en milímetros. Entonces tengo un dato en centímetros y dos datos en milímetros. Entonces lo que me conviene pasar es este dato que está en centímetros a milímetros. Entonces voy a hacer todas las cuentas con milímetros. Si el problema me pidiera expresar la respuesta en centímetros por segundo, bueno, entonces paso estos datos de milímetro a centímetros. Y si me pidiera, por ejemplo, a metros por segundo, tengo que pasar las 3 unidades de medida a metros. Entonces, como en este caso la respuesta no nos da esa condición, lo pasamos a la unidad de medida que nos convenga. En este caso a milímetros. Entonces tenemos el radio de la jeringa que vale 5 milímetros. Otro dato que me da el problema es que la aguja tiene medio milímetro de diámetro. La aguja de la jeringa la tenemos aquí abajo y si hacemos un zoom en la aguja y vemos que su sección transversal es un círculo, porque es una aguja, y el diámetro es el mayor ancho, ¿sí? Que viene a representar el doble del radio. Entonces anotamos que el diámetro de la aguja es de 0,5 milímetros y para resolver este problema necesitamos el dato del radio. El radio es la mitad del diámetro, o sea 0,5 milímetros dividido 2, y eso me da 0,25 milímetros. Otro dato que me da el problema es la velocidad del émbolo, que es de 1 milímetro por segundo. La velocidad del émbolo va a representar la velocidad del fluido que circule por aquí adentro, ¿sí? Y lo que me pregunta es que calculemos la velocidad de salida del líquido por la aguja. La velocidad en la aguja. Por eso lo llamamos VA, velocidad en la aguja, y VE, velocidad en el émbolo. Este tipo de problemas, donde tenemos el tamaño de una sección, o el radio o el diámetro, y la velocidad del fluido que atraviesa esa sección, y otra sección y otra velocidad, se resuelven o representan, es un ejemplo de la ley de continuidad. La ley de continuidad dice que el caudal que entra por un tubo es igual al caudal que sale, si no hay pérdidas de masa a lo largo del recorrido. O sea que el caudal que circula por esta sección a esta velocidad tiene que ser igual al caudal que circule por esta otra sección con otra velocidad. Recuerden que el caudal se puede calcular como el volumen que pasa por la unidad de tiempo o como sección por velocidad. Entonces, reemplazamos por los datos que tenemos, vamos a utilizar la fórmula de sección por velocidad. Q1 es el caudal que circula por
la jeringa. Entonces, la sección 1 sería la sección del émbolo, que recordemos cómo se calcula la sección de un círculo o el área de un círculo, ¿sí? La sección es como si fuera si yo corto acá la jeringa, lo que voy a tener es un círculo, ¿sí? Y la miro de frente, es un círculo. Y el área de un círculo se calcula haciendo pi por radio al cuadrado. Por eso es que necesitábamos el dato del radio. Quien sabe usar la otra fórmula con diámetro también se puede utilizar acá. Es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, teniendo los datos del radio del émbolo y del radio de la aguja, vamos a reemplazar los valores para esta fórmula. La sección en el émbolo es pi por el radio del émbolo, que era 5 milímetros, elevado al cuadrado, por la velocidad que tiene el fluido en el émbolo, que el problema me dice que era 1 milímetro por segundo. Esta cuenta me tiene que dar igual a esta otra parte de la ecuación. La sección en la aguja es pi por el radio de la aguja al cuadrado, que el radio de la aguja recuerden que era 0,25 milímetros, por la velocidad en la aguja. Y esto es una ecuación sencilla, de las que les presentamos, del estilo que les mostramos en la guía complementaria de matemática, como para que practiquen, en la que tenemos que despejar la incógnita esta, la velocidad de salida del fluido por la aguja. Entonces, como a ambos lados de la ecuación está el número pi, esto se puede simplificar, que es lo mismo que esto que está multiplicando, lo paso para el otro lado dividiendo y se simplifican. Entonces me quedan estos datos, sección por velocidad, radio al cuadrado por velocidad, igual a radio al cuadrado por esta velocidad. Entonces ahora este radio al cuadrado que está multiplicando la velocidad, lo paso dividiendo el otro miembro. ¿Sí? El cuadrado afecta, o sea, es distributivo respecto a la multiplicación. En este caso va a afectar al número y a la unidad de medida, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar en milímetros al cuadrado y aquí abajo también me va a quedar en milímetros al cuadrado. Entonces, esas dos unidades de medida se pueden simplificar y el resultado me va a quedar en milímetros por segundo, que es una unidad de tiempo de la velocidad. Si hacemos estas cuentas, 5 al cuadrado por 1 dividido 0,25 al cuadrado, me va a dar que la velocidad de salida del fluido por la aguja es de 400 milímetros por segundo. Y esa es la respuesta final. Si quisieran entender o comparar cómo es esta velocidad, cuánto recorre en un segundo, lo podemos pasar a centímetros por segundo, por ejemplo. O sea, yo sé que con esta jeringa, con los tamaños de esta jeringa y esta aguja y la velocidad en la que circula el fluido aquí adentro, este fluido va a recorrer 40 centímetros en un segundo o 0,40 metros en un segundo. ¿Cómo hacíamos estos pasajes? Bien, ubicamos primero los 400 milímetros de esta forma en la tablita. Recuerden que la parte entera termina en milímetros. Y ahora lo quiero pasar a centímetros. Entonces la coma que estaría acá, la pasamos acá. Entonces me quedan 40 centímetros. Y si lo quisiéramos pasar a metros, la coma la llevo hasta metro y completo el 0 aquí. 0,40 o 0,400 metros, que es lo mismo. Solamente pasamos lo de arriba porque abajo están todos iguales, en segundos. Entonces este es el resultado para el ejercicio 5 del seminario 4. Esperemos les haya servido.